Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Liendo, soy estudiante de la sección 5 del segundo año de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos y hoy les voy a hablar de la anemia. En primer lugar, debemos saber que los eritrocitos son células bicóncavas que tienen un diámetro medio de 7.8 micrómetros, cuya función principal es la de transportar hemoglobina, una hemoproteína encargada de transportar oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono en sentido inverso. Se forman en la médula ósea de los huesos membranosos a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial, a partir de la cual se crea la unidad formadora de colonias y nace el eritrocito o también llamado hematíe. El factor que condiciona la formación de eritrocitos es la falta de oxígeno o la hipoxia tisular, que estimula la producción de la eritropoyetina, una citosina glucoproteica que estimula la formación de eritrocitos y que a su vez es un factor estimulador de la eritropoyesis natural, hormona que se origina principalmente en el riñón. Para la síntesis de ADN se necesita vitamina B12, cobalamina y vitamina B9. Ahora bien, la hemoglobina inicia su formación en los primeros estadios del eritrocito, terminando su síntesis en la formación del eritrocito maduro. Para la formación de la hemoglobina se necesita la protoporfirina 9 en unión al hierro para la formación del grupo hemo, al que se le une el polipeptidoglobina para formar las cadenas alfa y beta de hemoglobina. Dos cadenas alfa y dos cadenas beta de la hemoglobina forman la hemoglobina A, que es el tipo de hemoglobina más común en adultos. Por eso el hierro es fundamental. El hierro ingerido es absorbido en los intestinos y se une con la apotransferrina para la formación de transferrina a nivel plasmático y a nivel intracelular se une con la apoferritina para la formación de ferritina, cuyo hierro en depósito es almacenado hasta que el hierro en plasma se reduce. La anemia se refiere a la disminución de la masa eritrocitaria y la concentración de la hemoglobina por debajo de los niveles considerados normales. Esto teniendo en cuenta factores como edad, sexo, condiciones medioambientales por la altitud y condiciones fisiológicas, ya sea neonatalidad, infancia, pubertad, embarazo, ancianidad, entre otros. Según criterios de la OMS, se considera anemia cuando la hemoglobina es inferior a 13 gramos de decilitro en el hombre adulto, es inferior a 12 en la mujer adulta, es inferior a 11 en la embarazada, inferior a 12 en niños de 6 a 14 años, inferior a 11 en niños menores a 6 años y cuando hay un descenso brusco o gradual de 2 gramos de decilitro o más en la cifra habitual de hemoglobina. La etiología se clasifica en tres grandes grupos: a regenerativo cuando hay una disminución de la eritropoyesis por cualquier factor que altere o disminuya la producción de eritrocitos, ya sea por déficit de hierro, vitamina B12, vitamina B9, insuficiencia renal o enfermedades de la médula ósea como la aplasia medular. En las regenerativas hay un aumento en la pérdida o destrucción de los eritrocitos compensada con la producción de eritrocitos por la médula ósea, ya sea por hemólisis o hemorragias. Y entre la 3 hay una pérdida de sangre total en las cuales hay hemorragias, traumas y hay una dificultad para contrarrestar esta pérdida sanguínea. La clínica, el síndrome anémico va a depender de la etiología de la anemia y el tiempo de instalación de la misma. Sin embargo, de manera general incluye astenia, palidez mucocutánea, debilidad muscular, cefalea, acúfenos, incluye a su vez irritabilidad, vértigo, disnea y palpitación. Para el diagnóstico se utiliza la biometría hemática con los valores de la hemoglobina y los índices hematimétricos con el volumen corpuscular medio, BCM, hemoglobina corpuscular media, HCM, y concentración de hemoglobina corpuscular media o CHCM, cuyos valores clasifica la anemia según la concentración de la hemoglobina y el tamaño del eritrocito. Los reticulocitos clasifican los tipos de anemia en regenerativos o regenerativas. El valor en porcentaje va de 0.5 a 2% y el valor absoluto es de 40.000 a 90.000. Para el diagnóstico de la anemia se utiliza el índice reticulocitario corregido, cuyo valor normal es 1, utilizando el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente, entre el valor del hematocrito considerado normal o esperado, entre 2. Si es más de 1 es regenerativa y si es menor es arregenerativa. También se utiliza el frotis de sangre periférica, el cual determina si hay anisocitosis o poiquilocitosis. Acá les dejo un cuadro comparativo que pausando el video pueden ver comparando los valores de cada uno de los mencionados en la mujer y en el hombre. La anemia ferropénica se caracteriza por una disminución en la velocidad de la eritropoyesis por déficit de hierro, que está debida a una causa de un desequilibrio entre el hierro ingerido, ¿sí?, y la pérdida de este mineral. También aunado a la disminución en la capacidad de captación por el eritrocito y una disminución de la hemoglobina corpuscular media, por lo que esta anemia se caracteriza por ser
macrocítica normocrómica, hipocrómica. En la etiología se pueden apreciar una elevada necesidad de hierro, ya sea por el crecimiento, la lactancia o el embarazo, una absorción deficiente de hierro, ya sea por acloridria, mala absorción, enfermedad celíaca, cirugía bariátrica o gastrectomía, y una alimentación con insuficiencia en la cantidad de hierro, ya sea por alimentos de origen vegetal o inanición. En la fisiopatología, el organismo no puede regular bien la entrada o la salida de este mineral y por tanto no puede tampoco controlar los gastos. Si se presenta un balance negativo, el primero en agotarse es el hierro en depósito, causando un déficit latente de hierro. El siguiente es el hierro tisular, causando una insuficiencia en el transporte de oxígeno y una insuficiencia en la actividad enzimática, causando posteriormente anemia ferropénica. En la clínica se aprecia un síndrome anémico y un síndrome ferropénico que está caracterizado por estomatitis angular, con una dermatitis en la comisura de los labios, glositis, inflamación de la lengua, coiloniquia, que es uñas en cuchara, pica, que es el consumo de no comestibles como tierra en niños, parestesias y entre otros. También puede apreciarse el síndrome de Blumer, que es la aparición de membranas faringoesofágicas. En el diagnóstico de la anemia ferropénica se utiliza la biometría hemática con anemia microcítica hipocrómica, es decir, con una BCM y un HCM disminuidos. Y otras pruebas que evalúen hierro, como el hierro sérico disminuido, la saturación de transferrina inferior al 30%, la protoporfirina eritrocitaria aumentada, la ferritina disminuida, la transferrina aumentada y los sideroblastos inferior a 10%. En el tratamiento se utilizan los medicamentos a base de hierro, se utilizan hierro valencia 2 o hierro valencia 3. Estos son bien tolerados y han tenido buena absorción a nivel intestinal, por lo que son indicados por vía oral 60 ml diarios. De forma parenteral se puede administrar el hierro dextrano endovenoso diluido en 250 o 500 cc de solución fisiológica hasta administrar la dosis total. La anemia megaloblástica es un tipo de anemia regenerativa que es producto de la síntesis de ADN deficiente por déficit de vitamina B12 o de vitamina B9, por lo cual se traduce en células grandes con cromatina reticulada y con hemoglobina en cantidades normales, ¿sí? Para la etiología puede haber disminución en su ingesta, ya sea en los casos de los vegetarianos estrictos, desnutrición o alcoholismo, aumento en sus requerimientos, ya sea embarazo, lactancia, pubertad, leucemia, hemólisis e hipertiroidismo, y defectos en su absorción como deficiencia de factor intrínseco, alteración en el hilo terminal y síndrome de mala absorción. En la deficiencia de factor intrínseco debe considerarse la anemia perniciosa, en la cual los anticuerpos, anticélula parietal y antifactor intrínseco condicionan una gastritis crónica atrófica de origen autoinmune que destruye el epitelio del estómago progresivamente. En la fisiopatología, las células hematopoyéticas son las más afectadas debido a que tienen una alta actividad mitótica. Entonces, esta producción megaloblástica anómala producirá anemia y también en su progreso pancitopenia porque afecta a todas las células sanguíneas. Este déficit en la síntesis de ADN va a conducir a células grandes con núcleo en apariencia inmaduro y citoplasma en estado madurativo que se conocen como macroovalocitos, incluyendo neutrófilos hipersegmentados. En la clínica del déficit de la vitamina B12 se aparece un síndrome anémico acompañado de unas manchas hipocrómicas de vitiligo concomitante, glositis de Hunter y síntomas neurológicos como polineuropatía y degeneración subaguda con la aparición de trastornos propioceptivos, alteraciones de miembros inferiores como debilidad en los mismos, entre otros. También se puede apreciar la psiconemia de Will o locura submegaloblástica. En el déficit de vitamina B9 se aprecia un síndrome anémico acompañado de glositis de Hunter sin la aparición de síntomas neurológicos. En el diagnóstico de la vitamina B12 se aprecia la biometría hemática en el cual hay una anemia macrocítica hipercrómica con un aumento del BCM y HCM y otras pruebas que incluyen la homocisteína y el ácido metilmalónico. En el déficit de la vitamina B9 la biometría hemática aprecia una anemia macrocítica normocrómica con aumento del BCM pero HCM normal y otras pruebas que incluyen la vitamina B9 en suero, intraeritrocitaria y el valor de la homocisteína. Para el tratamiento, para corregir el déficit de la vitamina B12 se administra hidroxicobalamina intramuscular 1 gramo durante la primera semana, después 1 gramo durante 4 semanas y completadas estas dosis se administra 1 gramo cada 2 meses. Para la corrección de la vitamina B12 se administra ácido fólico de 1 a 5 miligramos
al día por 4 meses. También puede administrarse el ácido folínico. La anemia de enfermedades crónicas es una anemia adquirida hiporregenerativa que es consecuente debido a la respuesta inmunológica desencadenada por la presencia de enfermedades sistémicas, ya sean agudas o crónicas. En la etiología pueden haber entonces infecciones agudas o crónicas, puede haber enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso, ya sea artritis reumatoide o enfermedad de Crohn, enfermedades neoplásicas como el cáncer, enfermedades renales y enfermedades inflamatorias intestinales. La fisiopatología, la anemia de las enfermedades crónicas está desencadenada por la respuesta inmunológica que va a estimular la producción de interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral que va a disminuir la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina. Y a su vez la interleucina 6 que estimula la síntesis de hepcidina por los hepatocitos y suprime entonces la absorción de hierro provocando que éste salga de sus sitios de depósito. La clínica es un síndrome anémico acompañado de la clínica característica de la enfermedad entonces que esté causando esta anemia, por lo que en el diagnóstico la biometría hemática demuestra una anemia normocítica normocrónica, usualmente con el BCM y el HCM completamente normal, una anemia de leve a moderada con una hemoglobina de 8 a 9.5, un recuento reticulocitario bajo, hierro sérico bajo, transferrina normal o baja, una saturación de transferrina menor al 20% y la ferritina aumentada. Por lo cual el tratamiento consiste en tratar la enfermedad de base y a su vez en pacientes con anemia agravada pueden necesitar transfusiones sanguíneas. Como hay una disminución del hierro, puede indicarse hierro intramuscular o endovenoso. La anemia hemolítica, el síndrome hemolítico es la destrucción acelerada de los hematíes, lo que implica una disminución en su periodo de vida menor a 120 días. En la etiología se va a clasificar según el proceso fisiopatológico que va a culminar con la destrucción del eritrocito. En la hemólisis intravascular puede ser debido a trauma mecánico secundario a daño endotelial o destrucción directa. También puede haber una activación del complemento celular, ya sea por anemia hemolítica autoinmune y agentes infecciosos como la malaria, el HIV y la babesiosis. En la hemólisis extravascular, la destrucción y depuración de los eritrocitos va a estar dado por alteraciones de la membrana, ya sea esferocitosis, eliptocitosis hereditaria o alteraciones intrínsecas del glóbulo rojo como la hemoglobinopatía y la deficiencia enzimática. Ahora bien, entonces la fisiopatología puede clasificarse en dos grupos: la hemólisis intravascular, que consiste directamente en la destrucción del glóbulo rojo, y la hemólisis liberando entonces su contenido al plasma sanguíneo, y la hemólisis extravascular, que consiste en la remoción y destrucción de los glóbulos rojos con alteraciones en la membrana celular, y es un proceso que está dado por los macrófagos que se encuentran a nivel hepático y esplénico. En la clínica se puede apreciar un síndrome anémico que viene acompañado de ictericia, palidez, en algunas veces esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso, y abombamiento del cráneo, esto en situaciones crónicas de la enfermedad, por supuesto. Para el diagnóstico se utiliza la concentración de la hemoglobina, que puede aparecer de normal a gravemente reducida, con un BCM y HCM aumentados, por lo que puede verse una anemia macrocítica hipercrónica, los reticulocitos aumentados, bilirrubina aumentada, LDH aumentada y la aptoglobina reducida o incluso ausente. El tratamiento en las hemólisis autoinmunitarias se indican corticoides. También puede utilizarse transfusiones sanguíneas en las anemias hemolíticas sintomáticas y en casos graves que ameriten entonces la recuperación de la masa eritrocitaria y de la concentración de la hemoglobina. En las hemólisis esplénicas o en las hemólisis de origen esplénico se recomienda la esplenectomía, y en la hemólisis activa se utilizan dosis de ácido fólico y suplemento ferroso. Les dejo este cuadro para que puedan apreciar las complicaciones que pueden presentarse en cada una de las anemias, como insuficiencia cardíaca en la ferropénica, complicaciones neurológicas en la megaloblástica, empeoramiento de la enfermedad en las anemias de enfermedades crónicas y el colapso cardiovascular que es resultante de la anemia hemolítica. Para finalizar entonces les dejo esta frase que dice: el éxito es la realización progresiva de una meta o ideal que merezca la pena. Esto seguro Earl Nightingale. Muchas gracias.